El 53% de los peruanos está en contra de la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Se oponen principalmente porque piensan que está muy enfermo. Sobre el indulto anulado y el arresto domiciliario, entrevisto al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Me voy hasta La Molina. ¿Cómo está, Silvio? Buen día, de Willax. Doctor Ernesto Álvarez, en el 2005 se aprobó una ley de arresto domiciliario. El Congreso logró aprobar una ley de este tipo, pero duró poco tiempo. ¿Usted sabe qué pasó? El problema es de que en el arresto domiciliario se confronta el derecho a la libertad de la persona versus el afán de la justicia por tratar de descubrir una verdad jurídica. De forma tal que hay países donde el arresto domiciliario se ha podido desarrollar en forma fructífera para evitar justamente que las cárceles se llenen de internos. Bien. Y que no exista un efecto resocializador, que es lo que al final de cuentas quiere la pena. Sí. Si la ley del arresto domiciliario llega a manos del Tribunal Constitucional, del cual dependiera su vigencia o no, ¿usted cree cómo votarían? Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional en el 2012 y magistrado también de la misma entidad, 2007. Ahora, esta ley que se ha aprobado, es complicado porque al final de cuentas lo que se trata es de encontrar una salida para el expresidente Alberto Fujimori, y eso, dígase lo que se diga, no se puede soslayar. La intención de la ley es encontrar una salida jurídica viable para que Alberto Fujimori no muera en la cárcel. ¿Qué pasaría si la próxima semana le da un infarto y muere? Sería causaría efectos políticos graves en inmediato, pero el Estado estaría en falta consigo mismo, por cuanto lo último que quiere la sociedad y lo último que quiere la justicia internacional incluso es que las personas no puedan morir en paz, en la paz de su hogar, ¿no es cierto?, por encima de los crímenes que pudieran haber cometido. En el caso de Fujimori, posiblemente un tercio del Perú todavía considera que no ha cometido directamente crímenes, los crímenes por los cuales se le condenó. Por tanto, es necesario encontrar una salida. Ahora, esta salida tiene que tener un criterio técnico ajustado a la realidad peruana. ¿Qué significa? Que ningún interno grave, enfermo o con edad avanzada, pueda no ser alcanzado por los beneficios de esta ley, pero al mismo tiempo que ningún criminal cuyo peso de los delitos cometidos sea demasiado alto pueda también beneficiarse. Por tanto, lo ideal es que las bancadas en el Congreso, o ya habiéndose aprobado esta ley, se pueda perfeccionar, si es que fuese el caso, mediante un reglamento del mismo Ejecutivo, pero no rechazarlo de plano. Porque si se rechaza de plano, lo que se está haciendo es evitar nuevamente que se encuentre una solución para el expresidente y posibilitar un efecto político que Palacio de Gobierno no quiere, que es unificar al fujimorismo nuevamente en torno a la victimización del expresidente y su líder histórico, Alberto Fujimori. Bien, entonces esa es la lógica que usted está empleando, en el sentido que convendría que el presidente Vizcarra, en lugar de observarla, la promulgue, pero de inmediato haga un reglamento. Así es, porque tiene el Ministerio de Justicia que en el lapso de una semana puede inmediatamente perfeccionar la misma norma, interpretándola en un reglamento, sin desnaturalizarla, pero interpretándola para hacerla muy restrictiva en todos los demás casos en los cuales no se quiere beneficiar por la gravedad de los delitos cometidos. Hay que recordar que los delitos que efectivamente ha cometido Alberto Fujimori, por los que ha sido condenado, son delitos que no son muy graves. Por ejemplo, la autoría inmediata, de acuerdo a la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana,
entraña una permisión de parte de quien tuvo el dominio, que tuvo la posibilidad de alterar los resultados o evitar que se produzcan, pero evidentemente Alberto Fujimori no ordenó ningún delito de lesa humanidad, ninguna grave violación. Pero la consecuencia fue tremenda, ¿no? El secuestro y la desaparición de personas. Por supuesto, cosa que él obviamente no ha ordenado, como también sería impensable que él planificó y llevó a cabo el rescate de los rehenes en la embajada de Japón. Perdón, o sea, pero no fue... Él no ha estado él no ha sido partícipe ni los méritos, ni todos los méritos de una acción, ni todo el daño de las otras acciones. Doctor Álvarez, pero sí es responsable, por supuesto. Claro, porque él es responsable. Él no fue operativo, pero dio la orden. Entonces, ¿qué es lo que el reglamento tiene que decidir? Él fue responsable político y él ya ha estado 12 años en la cárcel y él ya ha pagado las consecuencias de su inacción y de su posterior intento de blindar al Grupo Colina. Eso él era responsable de eso y ya lo ha pagado. Los operativos, aquellos que sí decidieron la muerte de personas o la tortura de personas, ellos sí no pueden beneficiarse. Y eso es lo que el Ejecutivo, a través de un reglamento, tiene que ser minucioso, acucioso, para evitar que se produzca. Doctor Álvarez, en relación al indulto anulado, el indulto de Alberto Fujimori, ¿es cierto que es definitivo e irrevocable por su naturaleza de gracia este indulto? ¿Y que no debería haberse tocado por el Poder Judicial? Por encima de cualquier voluntad política, aún aquella que proviene de la democracia, indulto presidencial, elegido por el pueblo, está el derecho. El derecho controla a la voluntad política. Por tanto, y esto a veces beneficia a todos y todos están contentos, pero a veces también perjudica. Pero es que todos los actos que los seres humanos, que los gobernantes en especial realizan, tienen que estar limitados a la esfera jurídica, a la esfera del derecho. En ese sentido, los indultos, cuando se conceden por razones humanitarias, tienen que revestir de cierta formalidad. Y en este caso fue obvia la circunstancia en la cual el presidente del momento, Kuczynski, buscó, mediante una negociación política con un grupo disidente de Fuerza Popular, la posibilidad de sacar de la cárcel a Alberto Fujimori. El objetivo pudo haber sido beneficioso, buscando una pacificación, la tranquilidad política, pero el medio fue no perverso, pero sí fue poco efectivo, por cuanto para acreditar razones humanitarias, lo primero que tuvo que esperar es los informes médicos que lo pudieran sustentar. Entonces, eso bien pudo haber sido bien efectuado en 2 o 3 meses, si es que se quería realmente lograr ese objetivo. Pero todos los pasos dados antes fueron incoherentes. Recordemos que se puso como presidente de la Comisión de Gracia Presidencial a una persona de más de 80 años, que no sabía exactamente qué labor iba a desempeñar. Entonces, luego fue tramitado sin los informes médicos. El viceministro de Derechos Humanos renunció. Entonces, todo fue mal, todo fue llevado de una manera absolutamente incoherente. O sea, ¿hace bien al presidente Vizcarra entonces a allanarse al veredicto del Poder Judicial y no defender el indulto que dio el presidente Kuczynski? Bueno, en realidad no, ahora en este momento no podría hacer otra cosa. Ahora, eso no quiere decir que el presidente Vizcarra no pueda conceder un indulto a Alberto Fujimori. Por supuesto que lo puede conceder. Lo que ha dicho la sala de la Corte Suprema es de que ese indulto fue mal concedido. O sea, ese indulto
no respeta las obligaciones contraídas por el Estado peruano en casos ya emblemáticos en los cuales la Corte todavía sigue teniendo jurisdicción. Por tanto, lo que puede hacer Vizcarra es sí buscar, mediante una estrategia seria, coherente, durante 3-4 meses, buscar la manera de encontrar y probar las razones humanitarias por las cuales Alberto Fujimori, expresidente de la República, debe ir a su casa digamos, en compañía de su familia y ya no ser objeto de persecución de la sociedad peruana. Sin temor a que luego le digan al presidente Vizcarra, ese indulto no vale. La posibilidad siempre va a existir, pero la intención de hacerlo, de conceder un indulto de una manera jurídicamente eficiente, está en sus manos. Muy bien, doctor Álvarez, muchas gracias. A ustedes muchas gracias.